Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahimseven y Esra Türkoğlu finalmente rompieron el silencio, ya no esconderemos nada. Después de meses de rumores, suposiciones y teorías de fans en redes sociales, por fin Halil İbrahimseven y Esra Türkoğlu han hablado abiertamente sobre su relación. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, se ha transformado en una historia de amor real que ahora ellos deciden compartir sin reservas. En una entrevista que concedieron juntos ayer por la tarde en Estambul, la pareja sorprendió a todos con su franqueza. Halil, con su habitual serenidad, tomó la palabra primero y dijo: durante mucho tiempo sentimos la necesidad de proteger nuestra privacidad, pero entendemos que ustedes, nuestros seguidores, han sido parte de nuestro camino desde el inicio. Por eso, ha llegado el momento de hablar con el corazón. Esra, visiblemente emocionada pero con una sonrisa radiante, agregó: nos amamos, y todo en nuestra relación va muy bien. No hay nada más que esconder. Lo que ven es lo que somos. Esta confesión espontánea fue como un terremoto en las redes sociales, donde los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y emoción. Los rumores sobre su romance habían comenzado durante la grabación de la serie que protagonizaron juntos. Aunque ambos evitaban confirmar su relación, las miradas cómplices, las fotos filtradas y la energía que compartían fuera del set alimentaban la curiosidad del público. Ahora, al confirmarlo de manera oficial, dan un giro completo a la narrativa que por tanto tiempo se mantuvo en el misterio. Lo más sorprendente de la entrevista no fue solo la confesión de su amor, sino la promesa que hicieron a sus seguidores. Halil declaró con firmeza: a partir de ahora, no ocultaremos nada relacionado con nuestras vidas. Seremos transparentes. Queremos que estén con nosotros en cada paso. Una declaración que, sin duda, marca un antes y un después en la forma en que se mostrarán al público. La entrevista estuvo cargada de momentos emotivos. En uno de los pasajes más comentados, Esra contó cómo Halil fue su mayor apoyo en momentos difíciles: él estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. Me sostuvo cuando sentía que me derrumbaba. No es solo mi pareja, es mi refugio. A lo que Halil respondió tomándole la mano y diciendo: y tú eres mi fuerza. Juntos somos más fuertes. Desde anoche, las redes sociales se han llenado de mensajes como: por fin, sabíamos que estaban juntos, y son la pareja perfecta. No es para menos, pues esta noticia ha sido esperada por mucho tiempo por miles de fans, especialmente mujeres, que ven en esta historia algo más que un simple romance entre famosos, una historia real, con emociones genuinas. A partir de ese momento, la vida de Halil İbrahimseven y Esra Türkoğlu se convirtió en un escaparate de emociones compartidas. Las entrevistas, los eventos y hasta los pequeños gestos cotidianos comenzaron a resonar con una autenticidad que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Cada publicación en redes sociales, cada historia y cada mirada entre ellos era ahora una ventana abierta hacia una relación que parecía estar construida sobre bases sólidas: respeto, complicidad y amor genuino. Durante los días siguientes, los medios turcos e internacionales no tardaron en cubrir la noticia como una bomba emocional. Titulares como la pareja del año y el amor traspasó la pantalla dominaron los sitios de entretenimiento. En programas de televisión, comentaristas analizaban cada palabra de la entrevista, cada gesto que compartieron y especulaban sobre lo que podría venir después: ¿una boda? ¿Una nueva serie juntos? ¿Quizás un viaje romántico documentado para sus seguidores? Pero lejos del ruido mediático, Halil y Esra optaron por algo aún más profundo: conectar con sus fans desde lo humano. Organizaron una transmisión en vivo en la que, por primera vez, respondieron preguntas directamente del público. El ambiente fue íntimo, relajado, y la energía que compartían traspasaba la pantalla. Uno de los momentos más memorables fue cuando un seguidor les preguntó cuál había sido el instante exacto en que se dieron cuenta de que estaban enamorados. Esra sonrió tímidamente, miró a Halil y respondió: fue un día de rodaje particularmente difícil. Yo estaba agotada, abrumada. Y él simplemente me miró, me ofreció una taza de café y me dijo: tú puedes con todo esto, yo creo en ti. Ahí supe que era más que un compañero de escena. Halil, conmovido, añadió: y para mí fue una tarde en que ella se quedó después de grabar solo para escucharme hablar de mis miedos. No todos hacen eso. Ella sí. La reacción fue inmediata.
Cientos de miles de mensajes de amor, admiración y agradecimiento inundaron el chat en vivo. La gente no solo estaba feliz por ellos, sino que se sentía parte de esta historia. Muchos confesaron que gracias a Alil y Esla habían vuelto a creer en el amor o que se animaban a ser más honestos con sus propios sentimientos. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a recibir invitaciones para campañas publicitarias conjuntas. Marcas de ropa, productos de bienestar, e incluso fundaciones sin fines de lucro vieron en la pareja no solo una imagen bonita, sino un ejemplo de coherencia emocional. Uno de los proyectos más destacados fue una campaña para apoyar la salud mental de jóvenes artistas, una causa que ambos defendieron con fuerza y convicción. Sabemos lo que es estar bajo presión, vivir con expectativas ajenas y aún así tener que sonreír ante las cámaras, dijo Esla en el evento de lanzamiento de la campaña. Queremos que los jóvenes sepan que está bien no estar bien a veces, y que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Alil complementó, si nuestra historia puede inspirar a alguien a cuidar de sí mismo y buscar apoyo, entonces todo esto habrá valido aún más la pena. En medio de esta nueva etapa, también anunciaron un proyecto muy esperado por sus fans, una serie romántica dramática donde, por primera vez, escribirían juntos el guión. Queríamos contar una historia nuestra, pero también de todos, explicó Alil. Una historia de amor con luces y sombras, como la vida misma. La noticia fue recibida con euforia. Los fans no solo esperaban verlos actuar juntos de nuevo, sino también conocer una parte más íntima de su proceso creativo. Esla reveló que pasaban noches enteras escribiendo escenas, debatiendo diálogos, buscando esa chispa que hiciera que la historia conectara de verdad. No queremos clichés, queremos algo que se sienta vivo, afirmó. En paralelo, aprovecharon su influencia para promover causas sociales. Visitaron escuelas, hospitales infantiles y centros culturales. Lo hacían sin cámaras, sin anuncios, simplemente porque creían en el impacto de los pequeños actos. La fama solo tiene sentido si la usas para iluminar a otros, dijo Alil en una visita a una escuela rural en Anatolia, donde entregaron libros y compartieron tiempo con los niños. Los meses pasaron y su relación se fue afianzando. En una entrevista exclusiva para una revista de prestigio, posaron por primera vez en una producción fotográfica conjunta, mostrando una química aún más profunda que la que se había visto en sus trabajos anteriores. En la entrevista hablaron sobre sus planes de futuro, sus sueños, y cómo aprendieron a sostenerse mutuamente incluso en las diferencias. Discutimos, claro que sí, dijo Esla riendo. Pero siempre desde el respeto. Nunca nos dormimos sin resolver lo que sea que tengamos que hablar. Alil añadió, el amor no es ausencia de conflicto, es la decisión diaria de elegir a la otra persona, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esta madurez emocional, su autenticidad y su vulnerabilidad pública los convirtió en referentes no solo del entretenimiento, sino también de relaciones saludables. Terapeutas de pareja los citaban como ejemplo, y medios de comunicación analizaban su relación como un fenómeno que trascendía la pantalla. Y aunque muchos esperan un anuncio de compromiso o boda, Alil y Esla han dejado claro que su relación no se mide en etiquetas o expectativas externas. Nos pertenecemos en libertad, dijo Esla. Y eso es más que suficiente por ahora. Así, la historia continúa. Una historia que empezó en el set, creció en secreto, floreció ante el mundo y sigue escribiéndose cada día, con amor, compromiso y una profunda conexión que inspira a millones. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta gran revelación? ¿Siempre lo sospecharon o los tomó por sorpresa? Déjenme sus comentarios, los leo todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias exclusivas sobre el mundo de las celebridades. Hasta la próxima.